Hola, hola, mis adorados cinéfilos y amantes de las historias de la vida real. Qué alegría tenerlos de vuelta en este espacio que creamos juntos para explorar el fascinante mundo del entretenimiento y las vidas de nuestros famosos favoritos. Soy tu nombre del canal, y hoy les traigo un vídeo que estoy segura, les va a dejar pensando, comentando y con muchas ganas de compartirlo con sus amigos. Porque hoy, vamos a sumergirnos en un drama que dejó a muchos con la boca abierta, una revelación que sacudió los cimientos de un chip que creíamos inquebrantable. Sí, estoy hablando de la explosiva dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y como un simple detalle cambió completamente la narrativa que conocíamos hasta ahora. No se preocupen, que no vamos a quedarnos en chismes superficiales, sino que vamos a profundizar en los hechos, en las pistas que nos dejaron, y en lo que esto significa para su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos, y abran bien los ojos, porque esto va a estar impresionante. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta gran comunidad, los invito de todo corazón a que se suscriban al canal. Apoyen el trabajo que hacemos con mucho cariño, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y juntos sigamos explorando estos increíbles mundos. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La historia de Kerem y Hande, o mejor dicho, la historia de Serkan y Eda, conquistó corazones alrededor del mundo. Todos caímos rendidos ante la química innegable que destilaban en pantalla, una chispa que muchos, incluyéndome, creímos que trascendía la ficción. Y honestamente, ¿quién no suspiró con cada mirada, con cada roce accidental, con cada declaración de amor en Senkalkam? La magia que crearon juntos era tan palpable que la línea entre personajes y actores se desdibujó por completo. Y no éramos los únicos, los medios, los fans, todos veían en ellos algo más que simple camaradería. Durante el rodaje y después, las apariciones públicas, las entrevistas, las miradas cómplices, todo parecía confirmar lo que todos queríamos creer, que el amor de Serkan y Eda había encontrado su reflejo en Kerem y Hande. Se convirtieron en la pareja más seguida, más amada, y más comentada del momento. Los hashtags inundaban las redes, los edits de vídeo eran virales, y las especulaciones sobre una relación en la vida real estaban en su punto más álgido. Ellos, por supuesto, alimentaban esa expectativa con su cercanía, sus guiños y sus declaraciones que parecían dejar la puerta abierta a una confirmación que nunca llegó. Y así como un cuento de hadas moderno, la historia de Kerem y Hande continuó desarrollándose ante los ojos expectantes del mundo, con sus altibajos, sus rumores y sus momentos de felicidad compartida. Los veíamos reír juntos, viajar juntos, apoyar sus proyectos profesionales mutuamente, todo lo que una pareja haría, o al menos, lo que nosotros esperábamos que una pareja haría. Y en medio de todo este torbellino de emoción y especulación, llegó la revelación que cambió el curso de la narrativa. Pero para entender la magnitud del impacto de esta revelación, tenemos que retroceder un poco y analizar los indicios. Porque como en todo buen drama, siempre hay señales que una vez que conocemos el final, nos hacen exclamar, claro, como no lo vimos antes. A lo largo de su tiempo juntos, hubo pequeños detalles que empezaron a llamar la atención de los fans más observadores. Desde miradas que ya no parecían tan intensas, hasta comentarios en entrevistas que empezaban a sonar un poco más distantes. Los viajes juntos empezaron a disminuir, las interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y más formales. Y claro, cada uno empezó a desarrollar proyectos por separado, distanciándose cada vez más de la imagen de pareja inseparable que habían construido. Y aquí es donde se empieza a sentir una cierta tensión en el aire. Los fans que habían invertido tanto tiempo, tanta emoción y tanta esperanza en esta relación, empezaron a notar las diferencias. Las preguntas se volvieron más insistentes y las especulaciones se intensificaron. Los rumores de crisis, aunque negados por ambos, se volvieron cada vez más frecuentes. Y mientras tanto, Kerem y Hande inteligentemente mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal, dejando que los rumores fluyeran, sin alimentarlos ni desmentirlos por completo. Esta ambigüedad, aunque frustrante para algunos, les permitió mantener el control de la narrativa, al menos por un tiempo. Pero como en todo buen drama, los secretos eventualmente salen a la luz, y la verdad, aunque a veces dolorosa, siempre se impone. Y así llegamos al punto crucial de este vídeo, la revelación que sacudió el fandom, la revelación que cambió nuestra perspectiva sobre Kerem y Hande. La revelación, mis queridos amigos, no fue una bomba espectacular, no fue una declaración pública dramática sin
O más bien una confirmación sutil, pero contundente que llegó a través de, un tercero. Y es que si bien Kerem y Ande siempre mantuvieron su vida personal en la más estricta reserva, la verdad es que en el mundo actual de las redes sociales y la información instantánea, es muy difícil mantener algo oculto por mucho tiempo. Y fue así como a través de una fotografía, una declaración fuera de contexto, una pista dejada en un post de Instagram, se confirmó lo que muchos sospechaban, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no había sido lo que pensábamos. Y no me malinterpreten, no es que no haya habido una conexión, una química real entre ellos. Lo que se confirmó fue que la relación, si es que alguna vez fue una relación formal, nunca trascendió la amistad y el compañerismo. Que lo que todos habíamos interpretado como amor, era en realidad una gran amistad, una complicidad que nació durante las largas jornadas de rodaje, y que tal vez fue magnificada por el lente de la ficción. La imagen que muchos teníamos en mente, la imagen de una pareja enamorada, que compartía momentos íntimos y planes de futuro, se desvaneció como un espejismo. Y en su lugar apareció la realidad, una realidad que nos confrontó con nuestros propios anhelos y nuestras propias expectativas. La verdad es que muchas veces proyectamos nuestros propios deseos en las vidas de los famosos, y nos aferramos a la idea de que sus vidas son tan perfectas como las de sus personajes. Y este caso fue un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden mezclarse, confundiéndonos y llevándonos a conclusiones erróneas. ¿Pero por qué esta revelación fue tan impactante? ¿Por qué generó tanto debate y tanta controversia? La respuesta es simple, porque nos vimos engañados. Nos sentimos, de alguna manera, traicionados por nuestra propia ilusión. Habíamos creado una historia en nuestras mentes, una historia de amor perfecta, y la realidad nos demostró que esa historia nunca existió. La revelación de que Kerem y Hande no eran la pareja que creíamos, nos confrontó con nuestra propia vulnerabilidad, con nuestra propia necesidad de creer en los cuentos de hadas. Y además nos demostró el poder que tienen los medios y las redes sociales para moldear nuestras percepciones y alimentar nuestras fantasías. La manipulación de la información, la creación de expectativas falsas, el juego de la ambigüedad, todo esto contribuyó a crear una narrativa que al final resultó ser muy diferente a la realidad. Y por supuesto, la reacción del fandom fue variada. Algunos se sintieron defraudados y decepcionados, otros se mostraron comprensivos y respetuosos, y otros simplemente siguieron adelante aceptando la nueva realidad. Pero lo cierto es que esta revelación dejó una marca, un antes y un después en la percepción que teníamos sobre la relación entre Kerem y Hande. Y si bien es cierto que muchos siguen soñando con que algún día el amor entre ellos se concrete, también es cierto que esta revelación nos obligó a ser más críticos, más reflexivos y más conscientes de cómo consumimos la información y las vidas de los famosos. Pero, lejos de ver esta revelación como algo negativo, creo que podemos extraer algunas lecciones importantes de todo esto. En primer lugar, nos enseña a no proyectar nuestras propias fantasías en la vida de los demás. Los famosos, por más que veamos sus vidas expuestas en redes sociales y en revistas, siguen siendo personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propios secretos. No podemos pretender que vivan según nuestras expectativas, ni podemos imponerles nuestras propias fantasías. En segundo lugar, nos enseña a ser más críticos con la información que consumimos. No todo lo que vemos en redes sociales es real, no todo lo que leemos en revistas es cierto. Debemos ser capaces de discernir la realidad de la ficción, y de cuestionar las narrativas que nos presentan los medios. En tercer lugar, nos enseña a respetar las decisiones y la privacidad de los demás. Kerem y Hande, como cualquier otra persona, tienen derecho a mantener su vida privada lejos de los focos y las especulaciones. No tenemos derecho a entrometernos en sus vidas, ni a juzgar sus decisiones. Y en cuarto lugar, nos enseña a valorar la amistad y el compañerismo. Que Kerem y Hande no hayan sido pareja, no significa que su relación sea menos valiosa. La amistad, la complicidad y el apoyo mutuo son también formas muy poderosas de conexión, y deben ser valoradas y respetadas. Y quizás esta revelación nos recuerde que la verdadera magia no está en el amor romántico, sino en la conexión humana, en la empatía y en la capacidad de construir relaciones significativas. Y después de este análisis profundo, después de esta inmersión en la verdad que se esconde detrás de la ficción, ¿qué podemos decir sobre el futuro de Kerem y Hande? Bueno, lo primero que podemos decir es que ambos son talentosos, exitosos y admirados en todo el mundo.
Han logrado construir carreras sólidas y prometedoras, y tienen un futuro brillante por delante. En cuanto a su relación, lo más probable es que sigan siendo buenos amigos y compañeros. Puede que colaboren en futuros proyectos, o puede que sigan caminos separados. Pero lo cierto es que su relación, sea cual sea su naturaleza, siempre será objeto de atención y especulación por parte de los medios y del público. Y eso es algo que ellos, como personas públicas, tendrán que aprender a gestionar. Pero lo que sí podemos hacer es respetar sus decisiones y dejar que sigan sus propios caminos, sin imponerles nuestras expectativas ni nuestras fantasías. Creo que la lección más importante que nos deja esta historia es que no debemos buscar la perfección en las vidas de los demás, ni debemos idealizar las relaciones románticas. La vida real es mucho más compleja, mucho más imperfecta y mucho más interesante que cualquier cuento de hadas. Y es en esa imperfección, en esa diversidad y en esa complejidad, donde reside la verdadera belleza. Kerem y Hande, al igual que todos nosotros, están en un camino de aprendizaje, de crecimiento y de descubrimiento. Y lo que les deseamos es que sigan ese camino con valentía, con autenticidad y con alegría. En resumen, la revelación sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos dejó una serie de aprendizajes muy valiosos. Primero, nos demostró que la ficción y la realidad pueden ser muy diferentes y que no debemos proyectar nuestras fantasías en la vida de los demás. Segundo, nos obligó a ser más críticos con la información que consumimos y a cuestionar las narrativas que nos presentan los medios. Tercero, nos recordó la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de los demás, incluso de los famosos. Y finalmente nos enseñó a valorar la amistad y el compañerismo, como formas tan válidas y poderosas de conexión humana como el amor romántico. Esta historia, aunque inicialmente decepcionante para muchos, nos brindó una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias expectativas, sobre nuestras propias vulnerabilidades y sobre nuestra forma de relacionarnos con el mundo del entretenimiento y de los famosos. Nos recordó que al final del día todos somos humanos, con nuestras propias historias, nuestras propias luchas y nuestras propias imperfecciones. Y que al final del día, lo que realmente importa es la conexión humana, el respeto y la empatía. La vida de Kerem y Hande, como la de todos nosotros, sigue su curso con sus altibajos, sus retos y sus oportunidades. Y lo que les deseamos es que sigan brillando, que sigan creciendo y que sigan compartiendo su talento y su alegría con el mundo. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y sincero sobre la historia de Kerem y Hande. Espero que esta revelación, aunque haya generado algo de controversia, les haya dejado pensando y reflexionando sobre la forma en que vemos las vidas de los famosos y las relaciones humanas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, así que los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Compartan sus puntos de vista, sus reflexiones y sus experiencias. Recuerden que este canal es un espacio para el diálogo y el intercambio de ideas. Y si les gustó este vídeo, los invito a que le den un like, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y para que sigamos explorando juntos este fascinante mundo del entretenimiento. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias, nuevas revelaciones y nuevas aventuras. Hasta la próxima, mis adorados cinéfilos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces duela.